noches, queridos hermanos. Bienvenidos a esta nueva reflexión para el alma. Maneje con cuidado, espero que llegue con bien a su hogar y que disfrute una linda noche alrededor de su bella familia. Me da mucho gusto verles. Espero que usted tenga una bendición o haya sido bendecido en este día. Me da mucho gusto tener a nuestro hermano José Aguilar, nuestra hermana Rosa López, nuestra hermana Kenia Varillas desde El Salvador. Saludos a la gente linda de El Salvador. Nuestra hermana Adiluz Vázquez desde la bella ciudad de Retauleo. Un abrazo, un saludo para usted, su amada familia. Estamos orando por todos ustedes, por Suni y por toda su familia. Gigi, bienvenida, nos da mucho gusto. Nuestra hermana Rocío Enciso. La paz de Dios sea con ustedes. Mi hermano y amigo Rudy García ya dijo presente, gloria al Señor. Nuestra hermana Tonita Lando desde la ciudad de Sur San Francisco también está presente. Nuestra hermana Magali Ardón desde Patterson, bienvenida. Qué placer verla, hermana Magali, gloria al Señor. Nuestra hermana Norma Ferretti ya dijo presente, aquí estoy. Bienvenida, gloria al Señor. Nuestra hermana Cristina García ya dijo presente. Nuestra hermana Gladys Chacón desde San Mateo nos saluda. La paz de Dios, hermanos. Espero que este día Dios nos ministre, ¿verdad? Y nos hable de muchas formas. Quiero que compartamos en el Salmo 4.1. 4.1. Y dice así la bendita palabra del Señor. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi angustia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Padre, gracias por esta palabra. Bendigo a todos mis amigos, hermanos, de esta reflexión para el alma, en el nombre de Jesús. Amados míos, en esta noche quiero hablarles sobre el tema en la angustia me ensanchaste. En la angustia me ensanchaste. El testimonio del salmista en este primer verso es una declaración de la forma tan maravillosa que Dios utilizó para liberarlo de la angustia, de la persecución, de que estaba viviendo el salmista David en esos momentos. Note usted que David experimentó capítulos donde fue perseguido, fue rechazado por su familia, fue maltratado, discriminado, fue tenido en poco por su propia familia, porque él era un joven músico con un corazón patriota y un verdadero adorador. Y parece que los hermanos no comprendían el corazón de este hombre que amaba a Dios y que le gustaba en medio de sus circunstancias y noches lúbregas poder él adorar y bendecir el nombre de Dios. El testimonio para mí de David en este verso es uno de que Dios es poderoso para librarnos aún en los momentos de prueba, dificultad, angustia. Vea aquí, el salmista menciona claramente que en la angustia tú me hiciste ensanchar. No está diciendo él que Dios lo libró de la angustia. Note usted, no está diciendo que Dios lo sacó del horno de la prueba. Él está diciendo que a través del sufrimiento Dios lo hizo avanzar, crecer, ensanchar, ampliarse, desarrollar en la vida. No fue librándolo, sino fue pasándolo. Como creyentes hemos de aprender
que no necesariamente las pruebas, las angustias, las tribulaciones son enemigas del cristiano. Por lo contrario, si lo vemos desde la óptica correcta, entenderemos que las pruebas y angustias son los escalones que nos llevan más arriba. Son los instrumentos que Dios usa para fortalecernos, para hacer desarrollar nuestra fe, para darnos una verdadera visión de lo que Dios quiere hacer en nuestros medios. No necesariamente las pruebas son enemigas del cristiano. El salmista declara que fue a través de la angustia que Dios lo hizo florecer, ensanchar, crecer, desarrollar. Nosotros en nuestras oraciones pedimos a Dios que nos libere del sufrimiento, que nos libere de las pruebas, que nos libere de las necesidades. Óigame, ese es un principio, parecerá muy piadoso y justo, pero el salmista dice que es precisamente a través de la angustia, a través de la tribulación, a través de la persecución, que tú me insistes en ensanchar. Hay flores que solamente crecen en tierras fértiles y en tierras que hay mucha agua. Pero las plantas y los árboles más fuertes son aquellos que han aprendido, se han adaptado y han desarrollado raíces profundas y no son superficiales. Hay creyentes que se acostumbran a una vida cristiana superficial, donde no se exige la entrega, donde no se exige la confianza, donde no se exige, hermanos, aprender a soportar con fe, a ser comprimidos por las pruebas, para luego desarrollar un carácter cristiano fuerte, estable, maduro. En la perspectiva del salmista, la angustia de la vida, Dios la ha utilizado como instrumentos. Nosotros a veces oramos a Dios que nos quite la prueba, que nos quite la angustia, que nos traiga tiempo de refrigerio, que nos haga estar bien todo el tiempo. Y esa es la oración que diría que está más carente de la realidad bíblica, que está vacía de lo que es el propósito de Dios. Nosotros no vamos buscando que Dios nos saque de la tentación, sino que Dios nos dé victoria en la tentación, que Dios nos dé una fe viva y fuerte en medio de la tribulación, en medio de aquellas adversidades que nos visitan a todos. Sí, usted oye a grupos sectarios hablar de parar de sufrir. Esa nunca ha sido una oración, hermanos, de los hijos de Dios. Los hijos de Dios siempre hemos orado para que Dios nos fortalezca, nos dé victoria, nos saque, hermanos, con los brazos en alto después de la prueba. Pero a Daniel, a los compañeros de Daniel que los echaron al horno de fuego, Dios, hermano, no detuvo que fueran echados al horno. Porque tal vez nuestra oración sería: Padre amado, que no nos toquen, que no nos dañen, que no nos lastimen. Y a veces nos quejamos: ¿por qué me lastiman? ¿Por qué me hieren? ¿Por qué me golpean o me rechazan o me discriminan? Como que nosotros fuésemos dignos e inmerecedores de pasar por una prueba. Pero vea, el salmista dice que en medio de la aflicción tú me ensanchaste, probando que la aflicción, el fuego, las tribulaciones producen en nosotros una fe más pura,
más fuerte, más preciosa que el oro, habla Pedro. De manera que el salmista está correcto en declarar que su carácter, su madurez, su desarrollo espiritual ha venido no evitando el sufrimiento o la angustia, sino a través. Esas son las herramientas de Dios. Cómo Dios va puliendo, cómo Dios va esculpiendo en nosotros, cómo Dios va formando en nuestras vidas ese carácter maduro que todos necesitamos desarrollar para que nuestro corazón no se derrita como el wax, como la cera, que no se derrita por el fuego de alguna prueba o tribulación. Hay personas que las pruebas los destruyen, los derrotan, los hace hasta blasfemar, murmurar, quejarse, protestar, rechazar el trato de Dios. Y siempre estamos diciendo, ¿por qué a mí? En lugar de decir, ¿para qué, oh Dios, tú estás permitiendo esta prueba? ¿Para qué, oh Dios, tú estás permitiendo que yo pase por esta adversidad? Estamos nosotros hasta pecando porque nos estamos quejando por lo que Dios está permitiendo. Vea, la teología correcta es que Dios usa las adversidades, los problemas, las crisis para desarrollarme. Dios nunca nos ha prometido librarnos de los problemas, no, sino ayudarnos a través y a pesar de los problemas. Eso es lo que dice el salmista 4.1. Me ensanchaste en medio de mi angustia, cuando yo estaba en angustia. Vea, no fue cuando estaba en tiempo confortable, no es cuando estaba en un paraíso, no cuando estaba él, hermanos, en un viaje turístico que Dios lo hizo ensanchar. Dice, tú me ensanchaste cuando yo estaba en la angustia. Ensanchar quiere decir ampliar, crecer, desarrollar hacia arriba y hacia los lados. Y Dios hizo que David creciera y conociera a Dios no en los momentos bonitos, o en los momentos de abundancia, o en los momentos de felicidad. Así no es que se prueba el carácter de nosotros. Así no es que se desarrolla el carácter de los hijos de Dios. Es a través de las pruebas y tribulaciones. Y el salmista nos da ejemplo. Es en medio de la angustia que tú me ensanchaste. Es en medio del horno de fuego que tú aprendes a confiar, a soltarte en las manos de Dios, a soltarte de tus sueños juveniles, a soltarte de tu autoconfianza, a soltarte de tus sueños e ilusiones materiales para adoptar y recibir el plan de Dios en tu vida, el propósito de Dios en nuestra vida. Todo creyente debe orar para que Dios cumpla su propósito en su vida. Conocer el propósito de Dios en nuestra vida debe ser parte de la jornada de nuestro caminar. Nuestra súplica continua a Dios, que se haga tu voluntad en mi vida. Así que, amados míos, donde José vivía en una casa confortable, una etapa juvenil con sueños. Pero de los sueños a la práctica, a las realidades, hay una grande distancia. Ahora José ya no tenía la protección de papá y mamá. Ya no tenía las trabajadoras que le servían. Ya no tenía la compañía de sus hermanos. Ahora estaba solo, abandonado, traicionado por sus hermanos. Hay gente que se quiere quedar en la etapa de los sueños. ¿Se acuerda cuando usted teníamos 9, 10, 11 años que empezamos a desear, yo quiero ser un ingeniero, yo quiero ser un político, yo quiero ser un doctor, yo quiero ser un técnico dental o un dentista? Bueno, todos teníamos sueños. Pero llega el momento cuando
tenemos que salir de los sueños y entrar en la realidad. José estaba en el hogar y obviamente estaba en un ambiente protegido, esterilizado. Pero no podemos quedarnos todo el tiempo en esa burbuja de comodidad, en esa burbuja de nuestro sueño. Tenemos que salir a la realidad de la vida. Y fue cuando José aprendió a conocer más a Dios, cuando fue traicionado por sus hermanos, echado de sus hermanos, cuando fue tirado al pozo de la angustia, cuando estuvo como esclavo en casa de Potifar. Fue cuando José estuvo en la cárcel después que fue acusado malmente por aquellos que estaban en la casa de Potifar. Y fue ahí que Dios comenzó, en la prisión oscura y maloliente, que Dios comenzó a revelar a José el futuro y a prepararlo para salir del hierro de las prisiones a los palacios de Egipto. Pero se dará cuenta, hermanos míos, que todos a veces no vamos a estar en tierra de abundancia, en tierra de comunidad, en etapas, hermanos, de altura, en etapas de ilusiones, que hay veces que tenemos, Dios nos tiene que hacer bajar de la nube, nos tiene que enfrentar ante el enemigo y hacernos ver nuestra necesidad, porque nos acostumbramos a la vida sin pruebas, sin necesidad. Es como una persona. Una persona necesita desarrollar defensas en su organismo, anticuerpos para pelear enfermedades. Todos los seres humanos desarrollamos anticuerpos y protección natural cuando somos afectados por esos virus. Usted y yo no podemos privarnos de algún día enfermarnos. Necesitamos que vengan esos momentos para que de nuestra debilidad salgan esos anticuerpos espirituales para nosotros fortalecernos. Una criatura que nunca se ha enfermado, lo exponen a un ambiente donde hay virus, se muere. Y un creyente que siempre está acostumbrado a tener abundancia, a que todo mundo le sonríe y lo trate con guantes de seda y le sirvan en bandeja de plata, no siempre va a desarrollar ese carácter fiel y de resistencia. El carácter fiel nos hace permanecer, nos da determinación. El creyente no puede ser un seguidor de Jesucristo a la distancia que no pueda aceptar que van a venir persecuciones, angustias y tribulaciones. Si usted es un creyente que ha pensado que servir a Dios es siempre caminar en un camino alfombrado de rosas, usted está equivocado. Dios quiere que usted y yo desarrollemos un carácter fiel, porque hay personas que no son fieles. Cuando les viene el problema, tiran la toalla, salen corriendo, maldicen a Dios, como le llegó a decir la esposa o la mujer de Job a él, porque Job estaba pasando una mala racha. Hay personas que, hermanos, quieren vivir confortables, que no quieren ser probados, que nunca quieren verse ante una prueba, una dificultad. Nuestro crecimiento, fortaleza y disciplina de carácter no nace de las lágrimas de un romance perdido en nuestra niñez, sino de ser probado por el hierro. Alguien dijo en alguna vez que el hierro entró a la vida de José. Y entró profundamente el hierro de las pruebas, el hierro áspero, duro de la angustia, de la calamidad, de la traición. Ese hierro duro entró. Y esos grillos que aprisionaban sus tobillos fueron de hierro, no fueron, hermanos, sogas, el hierro lo aprisionó.
José pasó por el hierro de la prisión, el hierro de la angustia, de la soledad, de la incomprensión. Pero así es, el carácter nuestro se prueba, no en la cera, sino con el hierro. Todos necesitamos, diría yo, el hierro en nuestra vida. No nos acostumbremos a vivir, hermanos míos, siempre esperando ser tratados, hermanos, como en una carroza y ser recibidos con 21 cañonazos y siempre ser, hermanos míos, exalzados o exaltados por la gente. No, sino que hay momentitos que nosotros, hermanos míos, vamos a pasar no por la visión pasajera del oro, sino del hierro duro. Cuando todo se hace como de hierro, el piso bajo nuestros pies, el cielo se pone como de hierro, como que no se abre, las puertas se hacen como hierro, que no podemos seguir adelante. Así que el creyente tiene que pasar por el hierro. El hierro tiene que penetrar su corazón. El hierro, me refiero a la dureza de las pruebas y de la angustia. Si usted y yo queremos que nuestra vida sea útil, de bendición, que nuestra vida sea comprimida o debe ser comprimida por el hierro, aplastada. Así como el olivo o la oliva es aplastada y comprimida para que de ella salga el aceite vital perfumado. Así nosotros tenemos que pasar por Getsemaní. La palabra Getsemaní viene de una palabra que es lugar donde se machacan las olivas. ¿Y acaso usted y yo no tenemos que pasar también por ese lagar donde se tiene que machacar nuestra naturaleza, nuestra carnalidad? Así que no nos acostumbremos a una vida holgada, a una vida que no pensamos que va a ser probada. Nuestra vida se ensanchará, como dijo el salmista, en medio de mi angustia. Repito, en medio de la angustia, no evitando la angustia, no librándolo de la angustia, sino su vida se ensancharía en medio. Es a través, no evitando la angustia, no evitando el problema, no evitando las tribulaciones, las crisis, no, es a pesar de ellas, aún pasándolo. Nuestra vida se ensanchará, amado, en proporción en la manera que nosotros somos probados, en la medida que nosotros resistimos y nos fortalecemos. Sería un pecado murmurar y quejarse contra Dios, echarle la culpa a Dios. ¿Por qué responsabilizar a Dios? ¿No le hemos dicho a Dios que nos fortalezca, que nos haga más fuerte, que nos dé victoria? Si usted le ha dicho a Dios que lo haga más fuerte, entonces Dios le va a probar. Si Él ha dicho que le dé la victoria, quiere decir que usted le ha dicho a Dios que quiere y desea que usted pueda pasar por batallas, luchas, guerras, confrontaciones y conflictos para luego usted aprender a confiar en Dios. No es librando del entrenamiento básico a la persona que le vamos a favorecer. Yo creo que nosotros hemos de enseñar a todos los que están alrededor de nosotros que es importante pasar por ahí sin protestar. La protesta y murmuración es un rechazo a los propósitos de Dios. Es un rechazo al hecho de que Dios quiere que usted y yo, como la oliva o la aceituna, sea machacada para que exude y salga ese aceite saludable y aromático
que es usado desde ungüentos para sanar heridas, para cocinar, para la alimentación. Es con las tinieblas de la prisión de José como él aprendió a estar a solas con Dios, a no valerse de la gente, a no amargarse. Aún en la prisión Dios comenzó a revelar sueños a José. Sabía que los momentos más productivos de uno en cuestión de formación del carácter es cuando uno está pasando en medio de las pruebas, de la angustia y de la necesidad. Es en el calabozo de la angustia que Dios se revela a nosotros. Es en el calabozo en Filipo cuando Dios hizo temblar aquella cárcel y descendió, abrió las puertas para que su siervo Pablo y Silas salieran de ese calabozo. ¿En qué calabozo estás encerrado? ¿En qué calabozo oscuro, maloliente estás pasando? Dios no se ha olvidado de ti. Es en el calabozo, es cuando el hierro de la prueba entra en nuestro corazón que vamos desarrollando virtudes. Van cayendo en nosotros las escamas de pecado. Va moliéndose en nosotros la carnalidad. Va desapareciendo de nosotros el hombre viejo y va apareciendo la imagen de Cristo en nuestras vidas. Así que aún en tus tinieblas y en tus angustias, Dios te está probando porque te quiere llevar más lejos, más alto y hacerte más bendecido. Si José no hubiera sido rechazado por sus hermanos, comprado como esclavo por los ismaelitas, llevado a servir a la cárcel, al palacio de Potifar y llevado a la cárcel, jamás hubiera llegado al trono de Egipto, al ser el número 2, al tener la autoridad, dominio y riqueza después de Faraón. De un muchacho imberbe e inmaduro que vivía de sueños, Dios lo hizo pasar por realidades duras. Lo hizo probar el hierro de la angustia, el hierro de la aflicción. Pero ese hierro que traspasó su corazón, le hirió profundamente, le trajo tanta soledad. Amados, ese hierro lo ayudó a un día, en lugar de ser grillos de hierro, a tener un collar de oro en Egipto. De manera que, amados, si queremos llegar más allá, es importante que entendamos lo que dijo el salmista en este verso primero. Me ensanchaste cuando estaba en angustia. No es cuando estamos bien, es cuando estamos en la angustia, cuando estamos sintiendo lo amargo en nuestro paladar, cuando sentimos que nuestra cara a veces se cae de vergüenza y sentimos que nuestros pies tiemblan y nuestras rodillas se debilitan, que Dios está siendo glorificado. Siento decirlo porque tal vez hay alguno de ustedes que estará siendo machacado como la oliva en el Getsemaní. Pero no te salgas, porque de eso Dios sacará un aroma fragante, te hará útil. El trigo tiene que ser molido fino para convertirse en una harina y hacer pan y poder alimentar. Es en medio de la angustia que el salmista descubrió que Dios lo había ensanchado, lo había levantado, lo había ampliado hacia los lados, le había hecho de bendición. Amados, no se angustie, no tire la toalla, sino conozca a Dios. Las cadenas de hierro un día se convirtieron en cadenas de oro en el cuello de José. Si es que estamos pasando por el hierro, acordémonos que Dios tiene un final mejor. Lo mejor está por venir para usted y para mí si le confiamos nuestra vida a Dios. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Buenas noches. Oremos. Padre que estás
palabra sea de bendición para tus hijos. Úsala, fortalécelos, dale esperanza y ayúdanos a entender que aunque estemos pasando por el tiempo de hierro, vendrán tiempos de bendición para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, estamos de lunes a jueves en esta reflexión para el alma. Si es de bendición esta reflexión, ponga un share, comparta y tenga buenas noches. Y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo lunes. Gracias. Que descansa.